Entonces, la antesala es algo que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar nuestra vida relacional con Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús pongo en tus manos este tiempo. Pido que te glorifiques, Señor mío, que tú seas obrando milagros, señales y prodigios a través de esta pantalla, Señor mío. Que nos hables a nuestro corazón y que nosotros podamos realmente entender el propósito de vida eterna con que tú quieres que nosotros seamos levantadas en el poder de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, llénanos con tu presencia, Señor. Escóndenos en el hueco de tu mano, Señor. Y dame la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu y palabra profética que tienes para esta noche, Señor mío, para cada una de las mujeres que van a estar en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, amén. Bueno, hasta aquí hemos estado nosotros hablando de todo lo que tiene que ver con nuestro ser, nuestro ser, nosotras mismas. Hemos hablado de cómo transformar nuestras vidas a través del poder de Dios en el área emocional, en el área relacional, en el área de nuestra mente. Y hemos aprendido cosas que están en Dios para nuestra vida, ¿sí? En este momento, yo quiero decirles a ustedes para que nosotros aprendamos a poder tener una relación con Dios, ¿sí? Cómo despertar a una vida de oración, cómo nosotros podemos despertar a esa vida de oración. Y por eso este mensaje se titula Despertando a una vida de oración. Nos hemos relacionado con Dios, nos hemos relacionado nos hemos relacionado en los temas con nosotros mismos, con nuestras familias, cónyuge, esposos, hijos, padres, madres, es decir, en diferentes maneras, ¿sí? Y eso está bien, esa es una forma en que nosotros nos relacionamos y eso no es algo malo, sino que ahorita en este día y durante unos días voy a estar hablando a ustedes de cómo relacionarse con Dios, que es lo más importante de la vida, que muchas veces nosotros no sabemos relacionarnos con Dios. Creemos en un Dios poderoso, pero no nos relacionamos con Él. Y es importante que nosotros también aprendamos que nuestra vida espiritual, nuestra vida relacional con el Señor debe ser trabajada, debemos ser muy intencionales en buscarle a Él con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dios toca nuestro espíritu, así que nosotros debemos hacer algo por acercarnos a Él. No tenemos que hacer nada para que Él nos escuche, porque su gracia está en nosotros. Es decir, Él nos ama. Él nos ama de una manera incondicional. No nos pone condiciones para el amor que Él tiene para nosotros. Pero si nosotros queremos crecer en Dios, tenemos que también poner de nuestra parte para crecer en este Dios que es inigualable, que es inexpresable para uno entender, decir la grandeza y hablar de la grandeza de Él. Despertando a una vida de oración. Cuando hablamos de oración vienen diferentes pensamientos a nuestra mente, ¿sí? Y pienso que el más común es que el que yo le pido y él debe o tiene la obligación de responderme. Es como esa parte que uno dice, yo voy a orar para que Dios me dé. Bueno, y gloria a Dios por eso. Vamos a orar y vamos a creer en este Dios que es un Dios que da, que es un Dios que responde la oración. Vamos a creer a Él por eso, sí, que es un Dios que responde la oración, que responde a nuestra necesidad, sí, que responde a lo que nosotros estamos pidiéndole a Él. Pero Él no tiene obligación de respondernos, Él no debe responderme. Aunque la fe me lleva a mí a creer cuando yo oro, a creer cuando yo me acerco a Dios,
Eso me lleva a creerle a Él, ¿sí? Esa es la fe que nosotros tenemos que tener en cuenta y esa es la fe que nosotros vamos a tener en cuenta en nuestra vida de relacionarme con Él. Pero Dios no tiene la obligación. ¿Y por qué digo que muchas veces nosotros pensamos en que Él tiene la obligación de respondernos? Porque también son muchas las veces que he visto cómo personas dicen, ah, no, 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 yo no busco más a Dios, porque Dios no me responde las oraciones a mi manera. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, pero tenemos que también ser muy intencionales en dar una relación con Dios conforme Él quiere que nosotros la tengamos. Entonces Dios no tiene la obligación, aunque Él sí quiere respondernos porque por eso Él nos anima a que oremos a través de la Escritura. Y lo que menos tenemos en cuenta es que la oración habla de una relación. Y en este caso, con nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. O sea, la oración habla de una relación. Entonces es tan interesante el tema de la oración que Mateo capítulo 6 nos habla de que Él nos invita a que nosotros nos encerremos. Dice que cuando tú vayas y cerrada la puerta, entres a un cuarto y cierres la puerta, comiences a hablar ahí con Él. Eso es algo muy importante. Si comienzas tú a hablar con Dios, comienzas tú a acercarte a Dios. Entonces Él habla de una relación. Si Él quiere que nosotros le hablemos en lo secreto a Él. Muchas veces decimos, no, pues es que yo oro mientras voy, pues sobre todo, por ejemplo, en ciudades grandes donde hay un recorrido largo. Entonces uno dice, no, pues yo oro y yo no es que esté diciendo que esa oración no vale la pena. Entonces, por ejemplo, aquí en Bogotá, uno se monta en el Transmilenio, va de un lado a otro y una hora, o en un taxi o en un carro, 2 horas, entonces, pues es mucho tiempo y usted va a orar ahí, pues bueno, gloria a Dios, porque usted está orando a Dios, ¿cierto? Y ese es un tiempo muy especial. Pero hay cosas que tú no puedes hacer en un Transmilenio, hay cosas que tú no puedes hacer en un taxi, hay cosas aún que tú no puedes hacer en tu carro. Y estamos hablando de una relación de adoración, de una relación de oración, de una relación de clamor, de una relación con el Señor, el Dios eterno, el Dios poderoso, el Dios que creó el cielo y la tierra. Estamos hablando de una relación con el Todopoderoso, ¿sí? Entonces nosotros vemos que a veces no entendemos y creemos que nuestra vida de oración es solamente yo le pido, le pido, le pido, le pido a Él. Es decir, es una oración muy enyollada, o sea, muy para mí, para mí, para mí, para mí. Ni siquiera extiendo el Señor, háblame. Y bueno, somos, diría yo, como las sanguijuelas, ¿no? Nos pegamos ahí y no queremos soltar. Y bueno, ese es un acto de fe. Sin embargo, yo tengo que aprender a tener ciertos pasos que en la medida en que desarrollemos este tema por unos días, vamos a entender algo de esto. Y para que una relación funcione, ¿sí? Se necesita que ambas partes estén dispuestas a hablar y a escuchar. Esto es también muy importante. Para que una relación funcione, se necesita que ambas partes estén dispuestas a escuchar y a hablar. Él quiere estar contigo en lo secreto, o sea, que es la mejor descripción de esta parte de la escritura. Es como una carta de amor que Dios te escribe a ti y te muestra que Él quiere estar contigo en lo secreto. Y dice Mateo capítulo 6, versículo 5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice, y cuando ores. Ese es algo una invitación, ¿sí? Entonces, como cuando alguien te llama y dice, cuando tú vengas,
te voy a preparar un plato especial. Dios te está diciendo, y cuando ores, es una invitación, Él no te está, Él te está diciendo que hay un tiempo donde tú vas a orar. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, o sea, no tienes que estar diciendo a la gente, no tienes que estar contándole a la gente que tú vas a orar. No tienes que hacer absolutamente nada de esto, ¿sí? No tienes que mostrar que eres una persona que oras. No, hay momentos para orar y por eso nosotros nos reunimos de lunes a viernes a orar, de 7 a 8 de la mañana nos reunimos a orar. Es bueno reunirnos a orar en grupo. Dios me ha permitido organizar eventos de oración donde han estado hasta 500 mujeres. ¿Por qué? Porque ahí está el Señor y eso es lo que Dios quiere. Pero también Dios habla de esta intimidad. Esto es una intimidad que Él quiere desarrollar. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Y aquí es importantísimo, entra a tu aposento y cierra la puerta, ¿no? Este deseo del corazón de Dios de que estemos con Él en lo secreto no es para un determinado grupo de personas. No es para los pastores, los líderes espirituales, no es para que, ay, yo no soy tan fanática. No, esto es algo muy especial que Dios hace. Es para todas las personas que quieren buscarle con todo su corazón, que quieren acercarse a Él con todo su corazón. Es decir, que para que sus hijos, en este caso nosotras como hijas de Él, entremos en su presencia y en ese lugar Él nos va a escuchar, le podemos hablar, le podemos contar y ahí en ese secreto, en ese lugar secreto, Él nos va a enseñar. Por eso la oración debe jugar un papel muy importante en nuestra vida. La oración debe jugar un papel muy, muy importante. Es un lugar donde realmente nosotros vamos a acercarnos a nuestro buen Dios. Vamos a estar ahí. Es ahí donde vas a tener pasión por las personas que no conocen de Dios para compartir, por las personas que están enfermas para orar por ellas y que sean sanas, por las que están oprimidas por el diablo y que sean sanas en el nombre de Jesús. Es ahí donde Dios se va a glorificar y donde Dios va a extender su poder de manera maravillosa y de manera gloriosa. Es ahí, en ese lugar donde el Señor está obrando señales, milagros y prodigios para tu vida. Y es algo así que tú tienes que dejar que fluya ese Espíritu de Dios. Ese espíritu de Dios, ese espíritu de poder, ese espíritu que viene solamente de una relación íntima con el Señor. Entonces es un lugar secreto, entra en tu aposento y cerrada la puerta, dice, ora a tu Padre. O sea, mira, muchas veces hemos tenido malas relaciones con nuestros padres terrenales y de eso hablamos en algún momento en una de nuestras reuniones. Pero aquí Él dice, entra, en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. ¿Ah? Ora a tu Padre. Mira que está diciendo, ora a tu Padre. O sea, está diciendo, ora, yo soy tu Padre. O sea, Dios es mi Padre. Entonces Él está diciendo, ora a ese Padre, ¿no? Que está en ese secreto, en ese lugar secreto. Hay algo especial ahí. Mire, yo me encierro aquí en este cuarto de oración, también trabajo acá, pero yo me encierro aquí a orar y yo digo, ay, siento esa presencia de Dios y a veces no la siento, pero igual oro, porque es Él el que está aquí y Él es el que me está invitando. Yo creo que Él está ahí y por eso me gusta una canción que dice, Él está ahí, Él está aquí. Entonces ese Padre está ahí. Entonces ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve, imagínese, en lo secreto, te recompensará en público. Es algo muy, muy interesante lo que dice esta palabra. Es ahí donde vas a tener la oportunidad de arrepentirte de tus pecados. ¿Cuántas veces
cometes un pecado, te da vergüenza hablar de eso, te da vergüenza reconocer que has pecado. ¿Cuántas veces tienes que ir a Él y decirle, perdóname, y tú sentir el amor de Dios, que Él te dice, sí te perdono, y es algo especial que Él hace en tu vida? Entonces es ahí donde Él va a perdonarte de los pecados. Es ahí donde tú vas a reconocer tus malos hábitos, ¿sabes? A veces tenemos malos hábitos que son los que dañan nuestra vida, los que dañan nuestras relaciones, ¿cierto? A veces uno escucha mucho, a veces las mamás se quejan de los hijos, que dejan todo tirado, malos hábitos, a veces los hijos se quejan de los papás que son cantaletosos, que siempre están haciendo de una manera las cosas y dando lata, 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 y que tienen el hábito de gritar, de maltratar a los hijos. Entonces es ahí donde tú vas a encontrar que Dios te habla a ti, ¿sí? Es ahí es ahí donde tú vas a darte cuenta que hay un cambio muy especial en tu vida. Es ahí donde tú vas a darte cuenta que Dios está contigo y que Dios te va a sacar adelante. Entonces es ahí donde cada día te vas a enamorar más de Dios, ¿sí? Y donde vas a conocerle cada día más a Dios. Es algo muy, muy, muy impactante este versículo. Es ahí donde vas a tener un encuentro con el Señor. Es necesario que tú te levantes en un espíritu de oración y de humillación a Dios. Es necesario que tú te levantes en ese espíritu de oración, de humillación en la presencia de Dios. Es necesario que tú te vuelvas a Dios. Y mire este versículo de Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, o sea, si nosotros como pueblo de Dios nos humillamos, ¿sí? Sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Aquí nos está hablando la palabra de Dios de algo muy importante. Debe haber una humillación, o sea, un rendirse a Dios, un rendirse totalmente a este Dios que realmente que Él nos ama y que Él lo que quiere es el bienestar de nosotros. ¿Ustedes creen que Dios nos dice esto para bienestar de Él? No, mire, esta palabra fue escrita para bienestar del hombre. El Antiguo y el Nuevo Testamento fue escrita para el bienestar de nosotros, para el bienestar de nosotras las mujeres, ¿sí? Que aprendamos a humillarnos delante de este Dios que tiene la respuesta para ti, para tu corazón, para tus pensamientos, para tus anhelos, para tus luchas. Y Él aquí dice, si se humillare mi pueblo, o sea, como que Él está invitándonos a que nosotros nos humillemos. Esto es parte de mi relación con Dios. Una cosa es hablar de mi relación con las otras personas, de mi misma relación conmigo mismo, cómo me veo, cómo me trato yo a mí misma. Y otra cosa es hablar de esta relación con Dios. Todo lo que hemos hablado hasta el día de la última vez, hace 8 días, bueno, es parte de lo que Dios hace en nuestras vidas, que es sanar nuestro corazón, liberarnos y todo. Pero si a eso le agregamos esta parte, que es la más importante, y tener esta relación con Dios, vamos a poder tener ese encuentro. Y aquí habla, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ¿ok? Entonces es una invitación a orar y buscar el rostro de Dios, o sea, tener ese tiempo a solas, ese encuentro con el Señor ahí a solas. Y nos convertimos de nuestros malos caminos. Entonces, bueno, una señora me decía, me di cuenta que estaba mal, que estaba resentida, que pensé que sí había perdonado, pero resulta que no he perdonado y ya entiendo que tengo que perdonar. Eso es volverse del mal camino. Que digo mentiras, pero Dios no quiere que yo diga mentiras. Yo me voy a volver del mal camino. Y así me meto en problemas, yo voy a decir la verdad. Todas esas cosas que Dios enseña, si se convierten, si se vuelven de sus malos caminos, entonces, dice Dios,
yo oiré desde los cielos. O sea, mire que en esta invitación de Dios a que nos acerquemos a Él, Él habla de un escuchar de Él. Él oirá desde los cielos, ¿sí? Y perdonará nuestros pecados y sanará la tierra. Es la voluntad de Dios que salgas de la esclavitud a una vida de abundancia. Y no solamente hablo de la parte económica, hablo de una parte de nuestra vida. Cuando tú oras, tú vas a encontrarte con el que tiene una salida victoriosa para ti. Cuando tú oras, tú vas a encontrar la verdad para ti. Entonces, Él quiere que tú salgas de la vida de esclavitud a una vida de abundancia, donde tú puedes disfrutar de toda la bondad que Él quiere darte a ti, a tu familia, a ti y a tu futuro, a ti y a la profesión que tú hayas escogido, a ti y al caminar que Él tiene de aquí en adelante para ti. Este Dios es un Dios que realmente impacta nuestra vida, impacta nuestro ser. Pero Dios también quiere que tú entregues tu vida a Él en una búsqueda sincera y con un corazón dispuesto a obedecerle. Así que es necesario que te desprendas de todas las pasiones que dañan tu corazón, que dañan tu pensamiento, que dañan tu vida y tu forma de hacer las cosas. Y mire que Santiago capítulo 4 versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿no? Nos preguntamos, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿Sí? De acuerdo a este versículo es necesario que te desprendas de todas esas pasiones, la codicia, la envidia que está arraigada en ti y que pidas no de forma egoísta, sino buscando la voluntad de Dios para tu vida y los tuyos, lo que tú amas y lo que tú eres, porque Él tiene lo mejor para ti. Este es el Dios a quien tú puedes acercarte y este es el Dios a quien tú puedes decirle, Señor, ven a mi vida, Señor, ven a mi vida, Señor, quiero conocerte más, quiero tener esa relación cercana contigo. Entonces, dejar las cosas y buscar la voluntad de Dios, lo mejor que Él tiene para ti. Mientras mantengas tu corazón dividido con lo que te ofrece el mundo y los mandatos de Dios, no vas a poder tener cercanía y aprobación de Dios para la oración. Increíble. Por ejemplo, el perdón que dice Dios, que mientras tú tengas amargura en tu corazón, tú no vas a recibir perdón, porque tú no has perdonado y tu oración no va a ser escuchada. Entonces Dios nos invita a que nosotros perdonemos como Él nos ha perdonado. Cuando nosotros hacemos algo indebido, Dios siempre quiere que nosotros estemos confrontándonos a nosotros mismos, que no nos gusta confrontarnos a nosotras porque realmente nos incomodamos de cómo somos y nos da rabia que muchas veces la gente diga, ay, mire ustedes cómo hacen las cosas de mal, o el esposo, o los hijos, o los padres, o en las relaciones de noviazgo, en las relaciones con amistades, hay algo que no fluyen las cosas y que siempre hay celos, que hay iras, que hay contiendas, que hay pleitos, que hay enemistades. Uy, qué pereza vivir en esa forma de vida. Y dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y pides y no recibes porque pides mal, o sea, para gastar en vuestros deleites. Solamente yo. Hablando con alguien, yo le decía, mira, en todo el tiempo que yo llevo sirviendo al Señor por 35 años, nunca se ha acercado una mujer que le decía esto a una persona,
hablando específicamente del tema de las mujeres, que me diga, mire, pastora, ore por mí porque tengo envidia, porque mi hermana o mi hermano se compró un carro mejor que el que nosotros tenemos y yo no lo puedo comprar. No, de pronto piden oración para que puedan comprar un mejor carro. Y yo no digo que sea mal comprarse un mejor carro, pero no hablamos de nuestra condición, ¿no? Yo tampoco nunca me he acercado a nadie que ore por mí porque tengo envidia. ¿Alguien ha pedido oración porque es orgullosa? ¿Alguna quiere salir de ese estado de celos? Y dice, yo soy celosa y necesito que oren por mí. Entonces es como esa parte que Dios quiere que nosotros realmente cambiemos y transformemos, o sea, que nos transformemos en lo que Él quiere que realmente hacer sobre nosotros, ¿cierto? Entonces Dios quiere ofrecernos una vida diferente. Para poder tener esta comunión con Dios debes tener en cuenta algunas cosas, ¿sí? ¿Y qué cosas debes tener en cuenta? Primero que todo, debes definir un tiempo para orar. Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Qué bonito, ¿cierto? Oh Jehová, oh Dios, de mañana. O sea, ¿a qué horas tú te vas a acercar a Dios? ¿A qué horas tú vas a definir? ¿Cuál es el tiempo donde tú vas a acercarte a Dios y vas a orar y vas a clamar a este Dios vivo, a este Dios poderoso que está esperándote en el lugar donde tú decidas orar? Cuando tú te acercas a la oración, no pienses que estás sola. No, cuando yo vengo a sentarme acá, yo vengo contenta porque yo sé que Dios me está esperando. O sea, sé que el Señor está aquí. Bueno, está conmigo ahí en la cama donde estaba durmiendo. Y yo me vengo para acá y Él está aquí. Él está ahí porque Él es omnipresente. Y Él está aquí. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. Y qué bueno saber que de mañana podemos oír la voz de Dios. Podemos escuchar su voz y que nosotros podemos hablar con Él. Entonces yo le digo, Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré, o sea, vengo a presentarme delante de ti. Mira, cuando tú oras, tú no, o sea, no estás frente a un ídolo, tú no estás frente a alguna escultura hecha con manos de hombres, no. Tú estás frente a Dios. Y tú puedes decirle, me presentaré delante de ti. ¿Y sabes qué? Y esperaré. Qué tremendo, ¿no? Esperar en Dios. Cuando tienes un problema, cuando no sabes cuál va a ser el rumbo de tu vida, esperaré en Dios. Esto es una relación. Cuando tú tenías una relación de noviazgo, aún con tu cónyuge, o si tienes una relación de noviazgo, y se ponen una cita y vamos a encontrarnos allá en ese centro comercial, en ese mall, vamos a encontrarnos allá en ese lugar, en este restaurante, en esta cafetería. Tú llegas y esperas, ¿sí? O la persona con la que tienes la cita llega y espera. Y esperaré en Dios. Sabes que Dios es real. Entonces aquí dice de mañana. Definir el tiempo puede ser en la mañana. Daniel capítulo 6 versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Daniel, el que lo encontraran orando al Dios de Israel, iba a ser echado en el foso de los leones. Y él no le importó, o sea, él no le importó esta situación. Él simplemente hizo lo que tenía que hacer. ¿Y qué era lo que tenía que hacer? Dice aquí que se arrodillaba 3 veces al día. Imagínense, 3 veces al día se arrodillaba y oraba y daba gracias delante de su Dios. No dice que cuando se escuchó del edicto de que iba a morir si no adoraba a otros dioses, no, o al rey, lo iban a matar. No, no dice eso. Dice que como solía hacerlo antes, o sea, era costumbre de Daniel orar 3 veces al día. Entonces, aquí ya vemos que hay otra forma de orar.
Tú puedes orar 3 veces al día, pero ¿dónde? Cerrada la puerta, o sea, en un acto de intimidad con Dios, en un acto de acercamiento. David, Salmo 119, versículo 164, dice, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios, imagínense. O sea, ya estamos viendo aquí una cosa progresiva, digámoslo de esa manera. Primero, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti. Segundo, 3 veces al día oraba, ¿sí? Y tercero, acá vemos a David, que oraba 7 veces, decía, 7 veces al día alabo tu nombre, a causa de tus justos juicios. Lo adoraba y lo alababa por la palabra de Dios, por los juicios de Dios. Y esto es algo maravilloso, ¿sí? Entonces, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. ¿Cuántas veces al día alabas a Dios? ¿Cuántas veces al día te acercas a Él? Y vemos el ejemplo de Jesús. Jesús, el maestro por excelencia, nuestro gran, o sea, al que debemos seguir, al que debemos acercarnos, al Hijo de Dios, ¿sí? Él, siendo Hijo de Dios, no decía, ah, no, mi Padre me da todo lo que quiera, ¿no? Sí, o sea, y no voy a orar, y no voy a buscarlo. Él nos dejó el ejemplo a nosotros de esta oración, de esta forma de acercarnos a Dios. Marcos capítulo 6, versículo 46. Dice, y después que hubo despedido, que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Imagínense, después que hubo despedido, después de predicar, después de sanar enfermos, liberar cautivos, después de hablar de Dios, del poder de la palabra, después de enseñar a la multitud, se despide y se va al monte a orar. ¿Quieres ver el poder en tu vida? ¿Quieres ver cosas transformadas, nuevos, un trabajo que realmente tú dices, yo estoy cansada de este trabajo, voy a conseguir algo, un nuevo proyecto para ti, ver cómo tus hijos salen adelante, ver cómo Dios te labra una carrera profesional y puedas ser prosperada y te puedas casar con un hombre que realmente te va a amar por toda la vida? ¿Quieres ver transformada tu vida espiritual a un nivel de avivamiento donde tú vas y oras por los enfermos, liberas a los cautivos, tienes la palabra de ciencia, tienes la palabra de sabiduría, tienes el discernimiento de espíritu, tienes la palabra profética? Dice, bueno, ya tú sabes aquí, después que hubo despedido a la multitud, se fue al monte a orar. La oración. A veces estamos cansadas y es, Señor, tú me entiendes, no puedo orar, estoy cansada. Y bueno, Dios entiende, pero si toda nuestra vida es así, si todo el tiempo estamos cansados y no podemos orar, a veces la gente tiene problemas serios y bueno, todos tenemos en algún momento de nuestra vida problemas serios. Y le digo yo, ¿cómo estás orando? Ah, es que no tengo tiempo. ¿Qué versículo estás reclamando? No, no sé. Entonces, ¿qué es nuestra vida espiritual? Realmente somos personas lánguidas espirituales. Si nos pudieran ver el espíritu, sería un espíritu que se arrastra y que va camino ya casi que llegue, mejor dicho, usted llegó, pero arrastras a la vida. Pero cuando nosotros vemos que nuestra relación con Dios debe ser cultivada, entonces nosotros entendemos que aquí hay algo más. Vamos a encontrarnos con Él, ¿sí? Y en el versículo 35 de Marcos 1 dice, levantándose muy de mañana, aquí vemos, primero despidió a la gente y se fue a orar. Y luego levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, 3, 4 de la mañana, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Sí, a veces acostumbramos a orar en familia. Bueno, gloria a Dios por eso, está bien. A veces acostumbramos a reuniones de oración. Bueno, está bien. Pero aquí Jesús decía, tenía sus discípulos, Jesús tenía sus personas cercanas, pero Él no se quedó ahí en ese punto. Él se soltó en una relación con su Padre y era algo maravilloso, algo maravilloso. Y cuando nosotros leímos Mateo capítulo 6, donde dice que debemos orar
cuando estamos nosotros ahí cerrada la puerta, ahí en lo secreto, es porque los discípulos vieron a Jesús y lo veían hacer tantas cosas maravillosas, ¿cierto? Que la gente le escuchaba cuando hablaba. Que cuando estaban las personas enfermas, Él oraba por ellos y se sanaban. Que cuando habían endemoniado, los demonios salían. Que cuando había un muerto resucitaba. Que un leproso se sanaba. Ellos se quedan mirando y dicen, Jesús, enséñanos a orar, porque veían una calidad de vida totalmente diferente. Entonces aquí vemos que Jesús sale muy de mañana. ¿Quieres que Dios te enseñe a orar? Pasa tiempo con Él. Arrodíllate, siéntate, póstrate, párate, no sé cómo quieras, pero pasa ese tiempo, define ese tiempo con Dios. Entonces, muy de mañana, aún oscuro, hay personas que a las 3 de la mañana oran, bueno, gloria a Dios. Luego dice en el versículo 12 de Lucas 6, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando, una vigilia de oración. ¿Cuántas veces has pasado tú una noche orando a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste orando sola a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, me voy a encerrar una mañana a orar a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, me voy a encerrar 2 horas a orar a Dios? ¿Sí? Realmente esto requiere ser intencional y requiere poder ver las cosas como Dios quiere que nosotros la veamos. Entonces, lo primero que tú tienes que sacar es definir un tiempo para orar, ¿sí? Y ya vemos ejemplos aquí que debes tener a la mano, ¿sí? En los afanes del diario vivir, otra dificultad que se encuentra para tener los tiempos de oración es que cuando ya la persona tiene el lugar donde orar y ha definido la hora, ¿sí? No encuentra lo que necesita para orar. O sea, la Biblia, libros de oración, esferos, marcadores, gafas, no encuentra eso para orar. Y entonces, como no encuentra eso para orar, ¿cierto? Entonces se le va el tiempo. Es decir, si la persona tenía media hora, se le va el tiempo buscando. Por ejemplo, cuando uno tiene niños pequeños o cuando uno es desordenado o cuando la señora del aseo va a la casa y le pone las cosas a uno en otro lugar y uno se levanta y busca y no encuentra, y si yo dejé la Biblia acá, si yo dejé el esfero acá, si yo dejé el marcador acá, ¿dónde está eso? Y entonces uno dice, ¿dónde está eso? Tenemos que tener en un lugar las cosas y tenemos que definir ese lugar. Entonces, quiero mostrarles algo aquí en este momento para que podamos, para poder decirles qué tengo que tener. Tengo que tener la Biblia, tengo que tener marcadores, tengo que tener un esfero, tengo que tener devocionales, ¿sí? Tengo que tener esos devocionales, tengo que tener libros de oración. O sea, ¿qué cosas debo tener? Pensando en el tiempo de oración y pensando que a veces tenemos nuestros niños en las casas y que madrugamos y que a la hora que madruguemos no tenemos tanto tiempo, entonces yo enseño a que tú tengas un maletín de oración. En este maletín de oración, ¿sí? Tú vas a encontrar lo que tú necesitas. En este maletín de oración, tú vas a encontrar la Biblia. Este era mi maletín de oración. Digo era porque pues ahorita ya tengo un lugar donde pongo las cosas y ahí nadie me las mueve. Tengo una agenda y en esta agenda yo escribo lo que Dios me muestra, por lo que siento orar. Tengo una agenda, ahí escribo las cosas que Dios me muestra. Tengo libros de oración que me ayudan a crecer en fe y a crecer para buscar a Dios de una manera diferente. Entonces aquí están libros de oración que son importantes para nuestra vida espiritual, ¿cierto? Aquí tengo un libro que es muy importante que habla sobre el perdón. ¿Ah? Tenemos que perdonar. Bueno, yo también tengo que perdonar, entonces me toca también estarme dando cuerda con el perdón, ¿sí?
Y tengo otros libros, tengo muchas, aquí saco, por ejemplo, mis hijos ya están grandes y aunque yo tenía libros para cuando eran pequeños, aquí este libro dice cómo desarrollar una relación saludable con tu hijo adulto. ¿Ves? Saqué un pocotón de libros ahí. Tengo marcadores que guardo acá en algún lugar y si usted usa gafas, entonces las puede tener ahí. En alguna época este fue mi maletín de oración, todavía lo tengo, ¿sí? Y lo tengo pues con las cosas que uso. Y entonces, ¿qué hacía yo? Porque yo guardé todo en mi maletín de oración y después pensé, ¿dónde lo dejo? O sea, que uno se levanta así como desvirolado, ¿sí? Y entonces uno piensa, ¿dónde lo dejo? Pues entonces yo lo ponía ahí al lado de mi cama, al lado mío, ahí lo ponía. Y entonces cuando lo ponía ahí, ahí quedaba por la noche. Y al otro día, tan pronto yo me levantaba, lo primero que cogía era el maletín de oración. Y me venía al lugar donde iba a orar. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta para nuestra vida de oración. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta esto. La Biblia, marcadores, esferos, devocionales, libros de oración. Y ahí tú vas a desarrollar una vida de oración. No todo lo que yo saqué, pues lo leo en una mañana que oro, pues tampoco. Pero cosas que me van a servir. Hay libros que hablan del poder de la esposa que ora, el poder de los padres que oran, el poder de la mujer que ora, mujeres en oración por los hijos. Hay mucha forma para uno darse cuerda, en mi forma de decirlo en otras palabras. Entonces, debes tener ese tiempo especial, debes tener ese tiempo especial con el Señor. Entonces, eso es importante. ¿Cómo manejar el tiempo de oración? Lo primero, leer y meditar la palabra de Dios. Importantísimo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice leer y meditar la palabra de Dios. Esto es un ejemplo. Tú puedes leer 5 capítulos, tú puedes leer 2 capítulos y escoger algo sobre lo que vas a meditar. Entonces yo he escogido este versículo. Entonces yo lo leo muchas veces, lo leo y lo releo. Yo lo leí y aquí podría haber cogido otras partes de este versículo. Sin embargo, la parte que yo escogí es la parte que subrayé, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. O sea, estoy haciendo específico esto, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, importante es, yo sé y estoy meditando y he meditado, entonces Él me amó, Él me ama, Él está conmigo y estoy yo meditando ahí. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, o sea que, Señor, Él me ha lavado con su sangre. Luego yo, de haber meditado sobre este versículo, yo me pregunto, ¿algo de lo que tenga que pedir perdón? ¿Por qué? Porque dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Algo de lo que tenga que pedir perdón? Bueno, de pronto salí y traté mal al cajero del almacén donde entré. Fui grosera, ¿sí? Entonces yo, ay Señor, perdóname. Eso es ser sensible a Dios, ¿sí? De pronto tengo quisquillas con un familiar, con un hermano, con una hermana, con un tío, con X persona. Y Dios te muestra. Entonces ahí tú dices, ay sí Señor, ya me acordé, la verdad sí, perdóname Señor, yo le pido perdón al Señor. Entonces algo de lo que tenga que pedir perdón de acuerdo a este versículo. ¿Qué actitud debo adoptar? Debo desarrollar una actitud de arrepentimiento. No es suficiente que yo diga, ay sí, yo pequé, o sea, no. Debo desarrollar una actitud de arrepentimiento. Realmente me voy a arrepentir. O sea, me duele. O sea, no es remordimiento, sino arrepentimiento. El arrepentimiento me lleva
a un perdón, a un pedir perdón. El arrepentimiento me lleva a perdonar. El arrepentimiento me lleva a hablar con las personas. El arrepentimiento me lleva a una restauración. Entonces, ¿qué actitud debo adoptar? Según este versículo, yo debería hacer esto, actitud de arrepentimiento. Promesa para reclamar. Jesús me lavó de mis pecados con su sangre. Porque dice en el versículo, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Qué hermoso es nuestro Dios. Entonces yo digo, Señor, tú me lavaste. O sea, con la sangre de Jesús, o sea, con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, tú me lavaste con esa sangre. Y esa sangre me limpia de todo pecado y de toda maldad. David oraba, déjame más blanco que la nieve, o sea, lávame con hisopo, o sea, Señor, límpiame. Y mujeres, si tú eres una mujer que busca a Dios en esta forma, si tú eres una mujer que dices, claro, yo la verdad no quiero andar amarrada a nada, sí, o sea, no, yo no quiero andar en esos pecados. Bueno, de pronto no eres la pecadora que tú puedes mencionar, yo no hago, yo no hago, yo no hago, yo no hago, ok, sí, pero si tú tienes que mirar la actitud tuya, tú debes decir, gracias Señor porque tú me has lavado de mis pecados con la sangre de Jesús. Entonces esa es una promesa que yo puedo reclamar según este versículo. Ejemplo a seguir o evitar. Entonces yo digo, al que nos amó, debo amar como Él me amó. ¿Sí? Entonces ya mi vida comienza a tener una forma de ver las cosas de manera diferente. ¿Qué otra cosa debo hacer? Alaba y adora a Dios. Adora a Jehová en la hermosura de la santidad. Ay, esto es precioso. En la hermosura de la santidad. La Biblia, nosotros no entendemos esto cómo representa, pero adora a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Es decir, que adoremos a Jehová en la hermosura de la santidad. Es decir, Dios es hermoso, Dios es maravilloso, Dios es indescriptible las palabras de quién es Él. O sea, yo no puedo tener más palabras que las mismas que están en la escritura porque mi mente no da para hablar, para expresar todo lo que siento por el Señor. Y es en este tiempo de adoración. Adora a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra, imagínense. Es una actitud de adoración, es una actitud de rendirme al Señor. Esto es algo maravilloso. Es que adorarle con este salmo, Salmo 150. Alaben a Dios en su santuario. Alábenle en su poderoso firmamento. O sea, es la grandeza del único que pudo crear todas las cosas. Alábenle por sus proezas. Es algo muy interesante. Alabarle por sus proezas. ¿Sí? Perdón un momentico. Alabarle por sus proezas. ¿Qué pasó? Allá. Perdón que me salí de la presentación. Debemos alabarle por sus proezas, ¿sí? Ajá. Alábenle por sus proezas. Alábenle por su inmensa grandeza. Pues cómo no he de alabar a este Dios tan maravilloso. Cuando tú tienes una vida de oración, Dios mismo te va a responder a ti. Dios te va a guiar de una manera poderosa a orar. Dios va a allanar un camino desde antes. ¿Cómo no voy a adorar al Señor por sus proezas? ¿Cómo no voy a adorar a este Dios que tanto nos ama por sus proezas? Y quiero decirles
que yo le adoro porque Él hace proezas. Cuando mi hijo Esteban estaba tenía como deporte el paracaidismo, en una de esas, de los saltos que tuvo, él siempre me llamaba y me decía, mamá, ya voy a saltar. Entonces yo oraba por él. Y esa vez yo miro el celular y digo, oye, Esteban no me ha escrito, no sé si va a saltar. No, bueno, ya de pronto saltó, no voy a orar, pero de pronto dije, no, sí voy a orar por él. Y comencé a escribirle la oración, a escribirle la oración. Y cuando menos pensé, me estaban llamando en 10 minutos después de la oración a decirnos que Esteban había tenido un accidente. Se había lanzado con el paracaídas y había un viento de cola y ese viento, él perdió el control del paracaídas y entonces él salió y vio un matorral y dijo, contra ese matorral yo voy a tirarme. Y él se tira contra ese matorral y realmente no se da cuenta que hay una pared de concreto. Contra esa pared de concreto él se golpea y cae en un pozo. Y cuando cae ahí en ese lugar, él dice que él trató de tener mucha tranquilidad y pensó, si me quedo aquí adentro me puedo desmayar, entonces voy a salir rápido de este lugar. Y se salió rápido de ahí y se extendió en el pasto. Le alabo por sus proezas, porque justamente en el momento en que él estaba teniendo el accidente, era cuando yo estaba orando por él, porque Dios me guió a orar por él justo en ese momento. Y fue Dios guardándole de la muerte, porque se fue contra esa pared de concreto. Gracias al Señor, Dios le había permitido comprar en Dubái un casco que era muy bueno, muy fuerte. A ese casco no le pasó absolutamente nada. Cuando yo fui a la clínica, allá en Girardot que estaba, entró un amigo de él que es paracaidista y le dijo, hermano, si yo me hubiera estrellado contra ese muro con mi casco me mato. Dios desde antes ya estaba preparándole a él para que él pudiera tener una protección sobre su vida. ¿Por qué no he de alabar a Dios por sus proezas? Si Él guardó la vida de mi hijo de la muerte. Alabarle por sus proezas, alabarle en su inmensa grandeza. Cuando tú tienes una relación con Dios, tú vas a ver cómo Dios responde las oraciones desde antes y cómo Dios muestra su gloria. Y si no lo estás viendo, lo vas a ver. Y si no, vas a creer en esa grandeza de Dios. Y por eso le vas a alabar a Dios. Alabarle con toque de corneta. Alabarle con lira y arpa. Alabarle con panderos y danza, alabarle con instrumentos de cuerda y flauta, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Imagínense, todo lo que respire. Los pajaritos cantan alabanzas al Señor. La tierra le alaba. ¿Cómo tú no vas a alabar y adorar a este Dios? ¿Cómo tú no vas a engrandecer el nombre del Señor? Entonces, lo segundo que tienes que hacer aquí para ese tiempo con el Señor es que adorarle, ¿sí? Cuando le adoras, ¿sí? Lo otro es permanecer quieta en la presencia de Dios. Volví a salirme. Ok. No sé por qué es que me estoy saliendo, pero ya. Permanecer quieta en la presencia de Dios, ¿sí? Permanecer quieta en la presencia de Dios. Estad quieta y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Cuando tú has buscado a este Dios, cuando tú has meditado la palabra de Dios, cuando tú has alabado a ese nombre que es sobre todo nombre, tú vas a permanecer quieta. Acuérdate que la oración es una relación. La oración es el pulmón de tu vida. La oración es el pulmón
de lo que tú representas. La oración es el pulmón de tu familia, la oración es el pulmón de tu parte económica, la oración es el todo de tu vida. Y te dice Dios, permaneced quieta en la presencia de Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando ya no, o sea, tú te sientas, no tienes nada que pedir, no tienes nada que orar, no tienes nada que decir. Señor, ¿ya qué hago? ¿Sabes qué? Yo he tenido que estar quieta en la presencia de Dios. Sentada, Señor, aquí estoy, Señor, quieta. Y no estoy hablando de una meditación donde te sales y te vas quién sabe para dónde. No, quieta, consciente, de manera consciente, que tú estás adorando a Dios, que tú estás creyendo en Dios y que este versículo se pueda hacer realidad en tu vida, en la vida de tus hijos, en la vida de tu economía, en la vida de tu enfermedad, que Dios puede ir allá y más allá. Estad quieta y conoced que yo seré Dios y seré exaltada entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Cuando tú ves este Dios, ¿sí? Ya tú vas a anhelar, orar por esos milagros. Orarás por un milagro. Porque la Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Sí? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. ¿Sí? Cuando tú tienes esa relación de que le crees a Dios, puede que tú no veas las cosas. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Puedes que tú no veas, pero sí hay alguien que te está viendo. Y si hay alguien que te va a contestar. Así que lo que tú tienes que hacer para tener ese tiempo es leer y meditar la palabra. Ya vimos ahí un ejemplo. Alaba y adora a Dios, ¿sí? Permanecer quieta en la presencia de Dios. Importante, importantísimo, ¿sí? Tener ese lugar, tener las cosas a la mano, buscar a este Dios. Ese es el Dios que tú tienes que buscar. Ese es el Dios que tú tienes que, a quien tú tienes que orar, a quien tú tienes que clamar. Este es el Dios que está ahí para ayudarte a seguir adelante. Este es el Dios que te va a ayudar a poder superar las diferentes circunstancias de la vida, los diferentes retos, las diferentes expectativas que tienes, ¿sí? Ese es el Dios que solamente vas a encontrar en la hermosura de la santidad de Él. Ese es el Dios que solamente vas a encontrar en esa intimidad. Entonces, hemos hablado durante mucho tiempo sobre cómo nos relacionamos con otras personas y cómo nos relacionamos nosotras mismas. Pero vamos a tener una serie de charlas sobre cómo nos vamos a relacionar con Dios. Y este Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Dios de siempre. Y este Dios es el mismo Dios que está aquí para hablarme a mí y para hablarte a ti. Ese es el Dios que está esperando que tú entres en tu aposento, cierres la puerta y tu Padre que está en lo secreto, ahí Él te mirará, Él te verá, Él te escuchará y Él te responderá en público, Él te exaltará, Él te llevará a los lugares de verdes pastos donde tú, solamente tú, vas a entender que Él quiere que tú descanses. Gloria a Dios por